el pasaje que vamos a estudiar habla de hombres hombres y mujeres que a pesar de enfrentar problemas pero muy difíciles, demostraron que sí es posible seguir la vida cristiana que agrada a Dios. Lo repito, a pesar de las circunstancias, ellos demostraron que sí es posible seguir la vida cristiana que agrada a Dios. Es que recordarán que los destinatarios de la carta a los hebreos estaban dudando de su fe a causa de las duras pruebas que estaban pasando. Estaban acariciando incluso volver al judaísmo. De allí que el pasaje que hoy vamos a estudiar se dedica a dar una larga lista de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes a pesar de eso. De hecho, la fe de ellos demostró que la fe produce obediencia y paciencia. Algunos de estos hombres tuvieron que esperar muchos años, pero eso no les hizo vacilar en su fe. Al contrario, creo que esa es la razón por la que se incluyeron en este listado, porque la paciencia de ellos, espero, anime a otros a seguir adelante a pesar de las dificultades. En el capítulo anterior, recordarán, se nos exhortó a mantenernos firmes, a no fluctuar. Ahora se nos anima a soportar y hacerlo con paciencia. Quizá a todos alguna vez en la vida se nos cruzará la idea, nos veremos tentados a regresar a nuestra vieja vida y por los problemas decir o las aflicciones no puedo seguir en esto. Por eso es importante que prestemos doble atención a nuestro estudio de hoy titulado La descripción de la fe. Vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por favor, cuando lo encuentran, se ponen de pie, así sabré que encontraron la cita. De paso, un poco de mayor reverencia a la lectura. Hebreos capítulo 11. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Antes de empezar, debo decirles que muchos llaman a este capítulo el Salón de la Fama de los héroes bíblicos. Quizá no hacen mal, pero a lo mejor al decir un título así pierden en algún momento, como yo lo perdí, el objetivo principal del por qué está escrito. También muchos usan este capítulo como la definición de la fe y en buena hora por ello. Este es un capítulo que nunca deberíamos pasar de largo. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí empieza el largo listado. Por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Verso 5, por la fe Enoc. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo, y así sigue el listado. En casa les animo a que lean versículo por versículo. No lo haré porque
creo que el escritor resumió bastante las historias del Antiguo Testamento. Estos no son los únicos líderes ni los únicos hombres de fe, pero sí es un listado que vale la pena todos reconozcamos. Oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, que podamos crecer y que podamos tener fe en ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Si este es el capítulo que por excelencia los predicadores usan para ministrar fe a otros, yo estaba animado preguntándome cómo puedo enseñarles a desarrollar fe. Confieso que me ha costado mucho trabajo construir este sermón. Me ha costado trabajo porque divagué un rato diciéndome a mí mismo cosas como, quizás si paso algunos a quienes yo conozco, Dios ha obrado milagros, esos son un testimonio viviente y quizás eso pone fe en otros. Eso sería una manera de ministrar fe. La Biblia dice que podemos hacer eso. El compartir lo que Dios ha hecho en nosotros puede animar a otros a que su fe se desarrolle. Creí que esa era una posibilidad, pero debo también confesar que mientras pensaba en eso, me decía a mí mismo, ay, ¿cómo me desenredo? No es lo mío hacer cosas así. No es que esté mal. Es que creo que si algún don Dios me ha dado, es más bien instruir la Biblia que compartir testimonios. Así es que no me satisfizo. Mientras le estaba dando vuelta a eso, me pregunté, Señor, ¿cómo enseño esto? Yo quisiera que las personas que están pasando problemas salieran animados del culto, que su fe creciera. También pensé contarles alguna que otra experiencia mía, en donde Dios ha obrado algún milagro, y pensé, eso tal vez hace que otros concluyan, si Dios le hizo ese favor a ese predicador, pues ¿por qué no va a suceder conmigo? Pero eso era volver a lo mismo que antes cité. Y dije, Señor, yo creo que lo único que puedo hacer es instruir esto en forma directa, y estoy consternado porque empecé a hacerlo como siempre preparo mis estudios. Y mientras más leía, más concluí que Dios no está esperando que yo les testifique nada. Que Dios no me está pidiendo que pase a nadie a contar sus vidas. Porque si testimonios necesitamos, aquí hay un montón. Y todos son héroes bíblicos. Si usted piensa, sí, pero al escuchar una historia contemporánea, yo no es que dude de los testimonios que ustedes puedan compartir en un púlpito, pero también temo que de vez en cuando las experiencias personales pueden ser manipuladas, pueden ser mal usadas, y los testimonios bíblicos no pueden ser manipulados. Así es que lo mejor es que nos basemos en esto. Y dije, Señor, si con ello consigo que desarrollen su fe, pues entonces yo estaré agradecido. Mientras más leo, Dios dice, no te necesito. No necesito que hagas nada para que ellos crezcan en su fe. Solo debes hacer lo que es tu trabajo. Tu trabajo es enseñar lo que la Biblia dice. En honor
a ese contexto, debo decir, la fe no puede verse a no ser que veamos lo que la fe provoca. Sabemos la definición de fe, sabemos de memoria el verso 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo les pido, ¿pueden mostrarme su fe? Ustedes me responderán, sí, mi certeza y mi convicción. Eso no puede medirse, eso no puede verse. Y probablemente esa es la razón por la que la iglesia de Cristo de hoy día no tiene el impacto que deberíamos tener con los que no conocen de Jesús. Porque hablamos de certeza, hablamos de convicción, pero los inconversos no pueden verla. La única forma de poder ver la fe de la iglesia es ver lo que la fe produce. Y hay dos cosas en todas estas historias que como común denominador muestran lo que la fe de estos provocó en ellos. En todas estas historias, repito, su certeza y su convicción les provocó estas dos cosas. Así es que lo que yo creo, Dios nos está diciendo que debemos entender por fe, es que nuestra fe debe provocar esas dos cosas. Sé que ahora mismo estarán ya preguntándome, bueno, ¿y de qué dos cosas está hablando, predicador? Voy a leer de nuevo los nombres de estos escritores y traten ustedes de encontrar denominadores comunes en las historias de ellos. Creo que la mayor parte de ustedes o una gran parte de ustedes conoce estas historias. Son prácticamente historias de capilla infantil. Así es que mientras yo leo una u otra, o mientras yo trato de recordar una u otra, ustedes intenten sacar los denominadores que son comunes en cada uno de ellos. Pregunto, ¿me he dado a entender lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí, amén? Bueno, empecemos entonces y vayamos con Noé. Construir un arca cuando nunca ha caído una gota de agua. ¿Para qué? Eso suena a locura, ¿no les parece? Es como si en San Salvador construyéramos un bote por si un tsunami llega hasta aquí. ¿Qué dirían ustedes? Es una locura. ¿No se ha dado cuenta la cordillera que sirve como pared entre el Pacífico y el valle en donde San Salvador está ubicado? Tendría que ser un tsunami enorme. Bueno, eso significa que Centroamérica se va a hundir. Algo como eso es lo que sucedió con Noé, pero igual lo hizo. A esto le sumo, ¿alguna vez sacaron la cuenta cuánto tiempo duró la construcción de ese bote? Estamos leyendo temperamentos controlados. Y entre las cosas que me dejaron boquiabierto esta semana es que aquellos que acostumbran involucrarse en un proyecto, cuando el proyecto termina, si no tienen otro de inmediato, caerán en depresión. Explica el por qué. No estoy diciendo que Noé tenía ese temperamento, pero
¿Saben cuánto duró en años el proyecto de Noé? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto? 120. Duró 100 años. Un proyecto que dure 100 años, que además es una locura. El dicho de nuestra jerga: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. Este dicho no lo inventaron en la época de Noé. Porque Noé hubiera dicho: yo ya aguanté 100 años. Bueno, hasta aquí. ¿Han encontrado dos virtudes en Noé en honor a lo que les he relatado? Alguien levante la mano y dígame si encontraron algo que relatemos. A ver. Sin duda, paciencia es 100 años. ¿Alguien habló, hermana, aquí, hermano? Obedecer semejante idea. Hay que ser muy obediente, ¿eh? Bueno, ¿habrá alguna otra? Hermano Mario. Persistencia, sí, pensando en paciencia. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Más nada? Mano Mendelssohn quiere decir una. Convicción. Lo que pasa es que la convicción es lo que produjo lo demás. No, la fe es la certeza y la convicción, pero esa certeza y esa convicción no se puede medir. Pero lo que ellos han dicho sí se puede medir. Se ve. ¿Me estoy dando a entender? De hecho, hermano Mendelssohn, ¿usted tiene convicción en el Señor? Yo no la miro. No es que esté poniendo en duda su convicción, pero yo no la estoy viendo. ¿Podría usted enseñarme su convicción? Pues sí, ¿puede enseñarme su certeza? No es creíble. Ese es el punto, la fe sí es medible. La fe es medible por lo que provocan. ¿Escucharon eso? La fe es medible por lo que provocan. De hecho, si vamos a medir la fe de Noé, ¿qué le provocó? Persistencia, paciencia, obediencia, las cosas que ustedes dijeron. ¿Se puede medir eso? ¿Se puede medir la paciencia? 100 años. Eso es paciencia. Bien, hermano Fabricio. Solo él creyó, al punto de que todos los demás lo consideraban loco. De hecho, no me acuerdo ahorita si la esposa le creyó o no. Bendito Dios, para él se sometió, porque entró en el arca. Pero me imagino que varias veces pensó la esposa: qué orden de someterme a este loco. Y no la hubiéramos culpado. Pero bueno, sigamos. Ahora iré a... Tomemos a Abraham. Imaginen que Dios... No imaginemos que Dios... Mejor les pregunto, ¿ustedes dejarían la tierra en donde han estado 30, 40, 50 años para ir a vivir quién sabe dónde? ¿Ustedes harían eso? ¿Cuál sería la única forma en cómo dejarían la tierra en donde nacieron? Haciendo un estudio a dónde voy a ir a parar. Si yo sé que se trata de alguna tierra prometida, pues a lo mejor el viaje no se escatima. Pero dejar su parentela y dejar todo y quién sabe para dónde. No basta eso.
Ya sé la respuesta, no debería preguntarlo, pero lo digo como pregunta para meternos en la misma página. ¿Entregaríamos a nuestro hijo para ser sacrificado? ¿Al único hijo? Bueno, sí. Pregunta al hermano Mendelssohn que hasta dónde la fe se puede considerar una imprudencia. Se lo contesto después de que veamos los 5 casos, o 3 o 4. Y por favor, si no se la contesto, me la recuerda porque es una muy importante pregunta. De hecho, si respondemos esa pregunta hoy, yo creo que Dios se habrá glorificado en este estudio en todos nosotros. Pero necesitamos antes suficiente contexto. Bueno, hasta aquí. ¿Cuáles son las 2 evidencias que desarrolló la fe de Abraham? ¿Cuáles son? ¿Quién habló aquí? ¿Obediencia? ¿Por qué? Hacerle caso al Señor. Hermano, pero demuéstreme que hay obediencia. ¿Sí, hermano? Se fue sin saber para dónde. ¿Acaso eso no es ser obediente? Y los que dijeron paciencia, demuéstrenme. ¿Cómo no le iba a hacer caso si era Dios? Dice. Pero también les dio órdenes a un montón del Antiguo Testamento y en forma audible y directa, y igual no lo obedecieron. Los que dijeron paciencia, ¿de dónde la sacan? Joel. No tuvo paciencia Abraham. El Señor proveerá. Pero eso fue rápido. A ver. Porque no regresó. Ya era rico cuando estaba en la otra tierra, ¿para qué volver? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para tener un hijo? ¿Cuánto? ¿85? ¿100? Es como que le dijera, hermano Mendelssohn, usted... ¿Por qué se ríe? Imaginen 100 años. Regreso al dicho salvadoreño. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Ustedes habrían aguantado 100 años creyendo que concebirían un hijo? No, ¿verdad? Muéstrenme la fe de Abraham. Tuvo obediencia y tuvo paciencia. Sigo, estoy ocupando estas historias. Moisés, príncipe de Egipto, literalmente, porque él fue criado para ser faraón. ¿Cómo se cría un príncipe? Con todos los lujos que no podemos siquiera imaginar. Pero obedeciendo, ya dije, renuncia a su posición para convertirse, quién sabe en quién. ¿Saben cuántos años tenía Moisés cuando renunció al principado? 40. ¿Saben cuántos años tenía Moisés cuando la zarza? 80. ¿Y saben cuántos años tenía cuando empezó el Éxodo? 120. ¡Wow!
Este esperó 120 años. Este sí tuvo paciencia. ¿Fue obediente? Veamos quién más. Estaba en mi bosquejo, ahora me voy para la Biblia. Ya vimos a Abraham, ya vimos. Estoy en el 20, Isaac a Jacob. Estoy en el 21, José. Estoy en el 22, por la fe, José. En el... Paren. Estaba buscando una mujer. Está en el ¿cuál? No, ¿en qué verso está? ¿En el 11? No, aquí en el 11 está Sara también. En el 31 está Rahab. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy diciéndoles que hay... Ya paren, ya no sigan buscando. Estoy tratando de empujarles y que corroboren que hay una larga lista de personajes que tuvieron exactamente el mismo resultado al ellos tener fe en Dios. ¿Qué fue lo que tuvieron? ¿Qué fue lo que tuvieron al tener fe? Obediencia y paciencia. ¡Wow! Aquí viene la pregunta de oro. Porque ya sabemos entonces que lo que necesitamos es obediencia y paciencia. Y el hermano Mendelssohn preguntó, pero ¿cómo puedo yo saber qué es Dios? En el Antiguo Testamento el asunto, según nosotros, era más sencillo por la voz audible. Pero aún así, no hacían caso. Dejemos el Antiguo Testamento porque estamos en el Nuevo Pacto. Ya ustedes tienen un sumo sacerdote, ya ustedes tienen acceso al lugar santísimo y ya entienden todo eso. Así es que ahora explíquenme cómo pueden saber que es Dios quien está dando la orden. Qué bueno los que respondieron, porque respondieron bien, pero los demás me están viendo como que no saben. Así que sigan pensando. Hermano Mendelssohn, ¿cómo puede hacer para saber que es Dios quien le está ordenando? ¿El Espíritu Santo? A ver, el carro. Sí. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué cosa? Si ustedes y yo estamos estudiando la Biblia y estamos orando, ustedes y yo vamos a reconocer la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el pacto que la Trinidad hizo, ellos se comprometieron y ellos no fallan. Y el Espíritu Santo se comprometió con el Dios Padre y el Dios Hijo, que Él pondría en nuestros corazones su voluntad. Así es que si usted y yo estamos leyendo la Biblia y estamos orando, usted y yo vamos a reconocer la voz de Dios. Y entonces tomemos la decisión si nos da la gana obedecer o no nos da la gana obedecer. Porque ahora se lo voy a poner más fácil, hermano Mendelssohn. Supóngase que usted tiene 20 años. Eso ni en fe podría suceder. Dije, supóngase que tiene 20 años. Supóngase que es soltero, supóngase que... No me lo molesten, esto es algo serio. De hecho, su respuesta va a ayudar a un montón de jóvenes. Suponga que es soltero, que está en la época de decidir su carrera, su vida,
y se apareció una chica en su camino y usted quiere saber si ella es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo dijo? Si conoce la palabra de Dios es bien fácil decidir. Estoy diciendo lo que él dijo. Demuéstrelo. Si le agrada a Dios, si hay paz, si los que le rodean espiritualmente le están aconsejando por buen camino, etcétera. Siga, etcétera. Si ella está en el cuadrilátero. ¡Ey, pare ahí! O sea que usted le está diciendo a varios que están aquí de novios de niñas que no vienen a la iglesia que están locos. Sí, pero ahorita estamos con usted a los 20, olvídese lo que usted fue. Esto es usted a los 20 años cristiano. Entonces, usted le está diciendo a ellos que están perdidos. ¿Por qué están perdidos? ¿Por qué están perdidos? Ayúdenme, hermano Mendelssohn. ¿Por qué? Él anda cerca, usted se perdió. ¿Por qué están perdidos? Porque no están leyendo la Biblia. Y como no están leyendo la Biblia, no están oyendo a Dios. Si estuvieran oyendo a Dios, sabrían lo que aquí dice, si es la voluntad de Dios o no. Porque algunos pasan 20, 30 años y no entienden. ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Usted solo se contestó? ¿Lo notan? Con esto, ustedes y yo podemos concluir en nuestras propias vidas que si nuestra fe no está produciendo obediencia y paciencia, es porque no estamos hablando con Dios. Nuestra fe no va a crecer. Alguien en algún necio púlpito nos hizo creer que la fe es para pedir cosas materiales, es para pedir bienes, es para pedir relaciones, es para pedir abundancia. Paren ahí, ¿qué de esto? En estos personajes vino como producto de su fe. Si lo que vino fueron 100 años de penuria para cada uno de ellos. Lo que vino fue obediencia que podía parecer una locura. ¿Pero por qué obedecieron? Porque estaban leyendo la Biblia y la Biblia les estaba hablando claramente. Esto es con vos. No fue el predicador el que te dijo que debías casarse. Estabas leyendo aquí. Déjenme citar un mejor ejemplo. Dije que me iba a reprimir de ejemplos no bíblicos, pero ¿cuántos misioneros han ido a África y han perdido sus vidas o las de sus familias en países tan difíciles como esos? ¿Cómo hicieron semejante locura? ¿Quién les convenció? Si hay personas aquí en San Salvador, aquí en la capilla, aquí en este módulo y en este otro, que no los mueven pero ni para salir de la iglesia a una misión. Ya se me ocurre, vengo yo y les digo que vamos a hacer un viaje misionero a África. ¿Perdón? Me voy solo, dije. No, porque Dios a mí no me ha dicho que vaya, así que estoy bien.
Sin embargo, si me lo dijera, pueden estar seguros que me iría solo. Porque cuando me dijo que debía ser pastor, estaba solo. De hecho, esta iglesia empezó con 5 personas. Y más de alguna vez mi papá me preguntó que qué estaba haciendo. Porque le había perdido interés a mi carrera universitaria. Porque renuncié a mi profesión. Me preguntó, ¿te partiste la espalda y te desvelaste y ahora vas a renunciar a eso? Y si retrocedo el tiempo, no les voy a decir que yo era un hombre de gran fe. Lo único que puedo decirles es que en ese momento al menos de mi vida, estaba leyendo la Biblia y estaba plenamente seguro que eso era lo que Dios quería con mi vida. Y después de 50 años, les puedo casi decir con exactitud todos los desaciertos de mi vida. Y en cada desacierto les puedo demostrar que yo no estaba en plena comunión con Dios. Claro que no lo haré por muchas razones. Porque al fin de cuentas, el único asunto es decirles que nuestra fe debe producir paciencia y obediencia. ¿Saben? En el verso 32 cambia un poco la tónica. Vayan al verso 32. ¿Listos? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas. ¿Se acuerdan que les dije que habían más en esta lista? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Verso 36, aquí les digo que cambia la tónica. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de estos prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba. Wow. Esta parte ya no me gustó mucho. Muertos a filos de espada, murieron de acá para allá. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, díganlo. Yo estaba bien con Abraham porque aunque sea a los 100 años, pero vino el bebé. Pero ahora cambia la tónica y dice que estos no recibieron lo que esperaban. Pero aún así eran hombres de fe porque no cambiaron. Hombres y mujeres de fe. ¿Alguien quiere decirme qué es lo que quiere decir el escritor acá? ¿Carlos? ¿Calero? Grítame. Él quiere enseñarnos que la fe no sirve para recibir cosas. ¿Para qué sirve la fe entonces? Joel, ¿para qué sirve la fe entonces? La fe sirve para obedecer y esperar. Wow. Pregunto, ¿me he dado a entender? Mi deseo era ministrarles fe esta noche y que los que están esperando un ascenso en sus trabajos, los que quieren que se resuelva ese
ese resquebrajamiento familiar, los que están orando para que su esposo se convierta, los que están esperando un milagro de sanidad, que ese conflicto legal se resuelva. Yo hubiese deseado ser un predicador así emotivo, como a veces he visto, y la gente cuando sale de ahí dicen, voy lleno de fe. Después de leer esto me he preguntado, ¿será que ellos ministraron fe? ¿O lo que ministraron fue una especie de terapia colectiva? ¿Acaso me estoy convirtiendo en un predicador matafe? ¿Saben qué? Ya no me importa en qué me estoy convirtiendo, porque mi trabajo es obedecer. ¿Y en qué debo obedecer? ¿En qué debo obedecer? En enseñar lo que aquí dice. ¿Les he enseñado algo que no estaba aquí? Aquí dice que la fe produce obediencia y paciencia. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos desarrollar? Obediencia y paciencia. Habría deseado decirle a cada uno, hermano, su problema se va a resolver en 1 mes, en 2. Hermano, me hubiera gustado pasar aquí a otros quienes sus problemas se resolvieron en 2 años, en 2 meses o en 20, porque los hay. Pero el escritor de la carta a los Hebreos me dice, después del 32, hay algunos que eso nunca pasó. Entonces lo único que me dice es que usted y yo, independientemente de las circunstancias, debemos tener obediencia y paciencia. ¿Qué me toca ahorita? Obedecer en mi estilo de vida, obedecer como esposo, obedecer como padre y como hijo, como empleado. ¿Qué me toca en cuanto a paciencia? Esperar cuándo es el tiempo de Dios. Si Dios responde con lo que yo espero, en buena hora. Pero si no responde como yo espero, no significa que no fui hombre de fe, porque estos sufrieron cárcel, hospital, aserrados, apedreados, y están, dice él, no menciono sus nombres porque ya no tengo tiempo, dice este escritor. Les animo que regresen a casa y lean verso por verso el capítulo. Si no conocen la historia de uno de estos, busquen toda la historia y la lean. Quizás esa es la historia de Dios para su vida. En lugar de haber pasado alguien aquí que cuente un testimonio como el suyo, ya están aquí. Él dice que estos dan testimonio. Pero usted necesita leer su palabra. Y yo también. Oramos.